Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos aquí con un tema que sin duda ha generado mucho revuelo y está tocando las fibras sensibles de muchos de ustedes que siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco, y en especial a nuestras queridas estrellas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que nos ha entristecido a muchos, la supuesta devastación de Hande Erçel tras su ruptura con Kerem Bürsin. Las emociones, como bien dice nuestro titular, están a flor de piel, y vamos a intentar desgranar qué es lo que está sucediendo y cómo están viviendo estos dos actores uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque traemos información fresca y análisis de todo lo que pasa en el universo de la farándula. Su apoyo es fundamental para nosotros. Queremos construir una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión por el entretenimiento, discutir las últimas novedades y estar al tanto de todo lo que rodea a nuestros ídolos. Cada suscriptor es un miembro valioso de esta familia, y su interacción nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. La noticia de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero terremoto en las redes sociales y en los medios de comunicación. Después de un romance que cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo, especialmente por la química que desbordaban en la serie Sen Kalkam, y que traspasó la pantalla, la pareja ha decidido tomar caminos separados. Y como era de esperar, los rumores sobre el estado de ánimo de Hande Erçel no se han hecho esperar. Se habla de devastación, de un profundo dolor, y la verdad es que al ver las últimas apariciones públicas de la actriz, o al leer entre líneas las informaciones que llegan, es difícil no sentir empatía. La forma en que su relación se convirtió en un referente de amor para tantos fans ha hecho que su separación sea vista casi como una pérdida personal para muchos de ellos. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de rodaje de Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Su relación en la serie era tan convincente, tan llena de química y de momentos tiernos y apasionados, que los fans rápidamente empezaron a soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. Y para sorpresa y alegría de muchos, así fue. Durante un tiempo su relación fue un cuento de hadas moderno. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y parecían ser la pareja perfecta. Verlos juntos era un bálsamo para muchos, una fuente de inspiración, y la noticia de su separación, por lo tanto, ha sido un golpe duro no solo para ellos, sino también para sus seguidores. La química en pantalla se tradujo en una conexión real que enamoró a una audiencia global, y esa magia, al disiparse, deja un vacío considerable. Las razones de la ruptura son, como suele suceder en estos casos, objeto de muchas especulaciones. Algunos medios hablan de diferencias irreconciliables, otros de presiones de la industria, y también hay quienes sugieren que la distancia o los compromisos profesionales pudieron haber jugado un papel importante. Lo cierto es que hasta ahora, ni Hande ni Kerem han dado declaraciones oficiales detalladas sobre los motivos exactos de su separación. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. Y lo que hemos podido percibir es un profundo respeto mutuo, pero también una tristeza palpable. Las teorías proliferan, desde desacuerdos sobre el futuro a largo plazo, hasta la simple erosión de la relación por las exigencias de una vida pública tan intensa. Es un recordatorio de que por muy idílica que parezca una relación desde fuera, la complejidad de la vida real siempre está presente. En el caso de Hande Erçel, las informaciones apuntan a que está atravesando un momento de gran fragilidad emocional. Se dice que la ruptura la ha afectado profundamente, dejándola devastada. Han sido muchos los comentarios en redes sociales y en foros de fans que intentan descifrar su estado de ánimo a través de sus publicaciones en Instagram, o de las pocas veces que ha sido captada por los paparazzi. Si bien es cierto que no podemos tener acceso directo a sus sentimientos, es natural que una relación tan importante y que ha sido tan pública deje una huella profunda. Hande es una persona que siempre se ha mostrado muy conectada con sus emociones, y es posible que esté viviendo este duelo de una manera muy personal y sentida. Sus publicaciones recientes, a menudo más introspectivas o melancólicas, son interpretadas por muchos como un reflejo de su dolor interno. Hemos visto algunas fotografías de Hande en los últimos tiempos donde se la nota más reservada,
quizás un poco ausente. Esto es completamente comprensible. Cuando una relación que parecía tan sólida llega a su fin, el proceso de recuperación puede ser largo y doloroso. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, siguen siendo seres humanos con sentimientos, con corazones que sufren y que necesitan tiempo para sanar. La presión mediática sumada al dolor de la ruptura, debe ser una carga muy pesada. La atención constante de los medios y de los fans, aunque provenga de un lugar de afecto, puede convertirse en una fuente adicional de estrés en un momento de vulnerabilidad. Además, no podemos olvidar el factor de la edad y la etapa de vida en la que se encuentran. Ambos son jóvenes en la cúspide de sus carreras, y han vivido una relación intensa bajo los focos. Las expectativas externas, la constante observación de sus movimientos, todo eso puede añadir una capa extra de dificultad a una situación ya de por sí delicada. A esta edad las relaciones amorosas suelen ser un campo de aprendizaje y descubrimiento, y hacerlo bajo el escrutinio público añade una dimensión completamente diferente a la experiencia. La presión por mantener una imagen pública idealizada puede ser abrumadora. En cuanto a Kerem Bürsin, aunque las noticias se centran más en Hande, también es importante reconocer que esta situación debe ser difícil para él. Se le ha visto con una actitud más reservada también, enfocado en sus proyectos. Es probable que ambos estén intentando procesar la ruptura de maneras diferentes, pero sin duda, ambos comparten la carga emocional que esto implica. La empatía hacia ambos es crucial, ya que ambos están pasando por un momento personal complicado, y la atención que reciben, aunque pueda ser interpretada de diversas maneras, siempre tiene un impacto. Es fascinante cómo una ruptura entre dos celebridades puede generar tanto interés y debate. Por un lado, vemos a fans que, dolidos por la separación, intentan ofrecer apoyo y consuelo. Por otro lado, también existen aquellos que especulan, que sacan conclusiones apresuradas, y que a veces, sin darse cuenta, añaden más leña al fuego. Es fundamental recordar como espectadores que detrás de cada figura pública hay una persona real con sus propias batallas y que merece respeto y privacidad, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Las redes sociales, si bien nos acercan a las estrellas, también pueden convertirse en un espacio de juicios y presiones innecesarias. La industria del entretenimiento turco, conocida como la industria de las telenovelas turcas o dizi, ha catapultado a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. Han conquistado audiencias en muchísimos países, y su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en un fenómeno. Por eso, cuando esa historia llega a su fin, la decepción es grande para muchos. Es como si se hubiera roto una ilusión, una fantasía que habían construido en torno a ellos. La conexión que los fans sentían con la pareja era tan profunda que su separación se vive como una pérdida colectiva de esa narrativa esperanzadora. Sin embargo, también es cierto que la vida sigue, y para Hande y Kerem, esto significa continuar con sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y con un futuro prometedor. Es probable que con el tiempo esta experiencia les sirva como aprendizaje, como un impulso para crecer aún más como profesionales y como personas. Quizás sea el momento para que Hande se centre en sí misma, en su bienestar emocional, y en explorar nuevos proyectos que la hagan sentir realizada. Lo mismo para Kerem. Las rupturas, por dolorosas que sean, a menudo marcan el inicio de nuevas etapas y de descubrimientos personales. La resiliencia es una cualidad humana invaluable y la capacidad de recuperarse de los reveses personales puede, paradójicamente, fortalecer la carrera y la vida. Hemos visto cómo Hande Erçel, en el pasado, ha enfrentado momentos difíciles en su vida personal, como la pérdida de su madre. Su fortaleza y resiliencia en esas ocasiones fueron admirables. Esto nos lleva a pensar que, a pesar de la devastación que se rumorea ahora, tiene la capacidad de superar esta situación y salir fortalecida. Quizás su círculo cercano, sus amigos y familiares, estén siendo su principal apoyo en estos momentos. Y esperemos que la prensa también le otorgue el espacio y la calma que necesita para sanar. La experiencia previa de Hande en la superación de adversidades nos da motivos para creer en su fortaleza interior, incluso en medio de la tristeza actual. Es importante reflexionar sobre el impacto que tiene en la vida de las personas el hecho de ser figuras públicas. Cada paso que dan, cada relación que tienen, es escrutada por millones de ojos. Si bien esto les otorga una plataforma increíble y les permite conectar con una audiencia global, también implica una presión constante y una pérdida de privacidad que la mayoría de nosotros no podemos imaginar.
Para Ande, que ha vivido gran parte de su juventud bajo esta intensa luz, gestionar una ruptura de esta magnitud, con toda la atención mediática que conlleva, debe ser especialmente desafiante. La línea entre la vida pública y la privada se difumina, y momentos tan íntimos como una separación se convierten en noticia de primera plana. Más allá de la ruptura en sí, debemos considerar cómo este evento puede influir en sus carreras. Ambos se encuentran en un momento crucial de sus trayectorias profesionales. La forma en que manejen esta etapa personal podría tener un impacto significativo en la percepción pública y, consecuentemente, en las oportunidades futuras. Sin embargo, también es posible que esta experiencia les brinde una nueva perspectiva, una madurez emocional que se refleje en sus futuras interpretaciones. El arte a menudo se nutre de las experiencias vitales, y las emociones intensas pueden ser un motor creativo poderoso. En el contexto del entretenimiento turco, donde las relaciones de las estrellas a menudo se convierten en parte de la narrativa de marketing de sus series, una ruptura puede generar un revuelo aún mayor. Los fans que se involucraron profundamente en la historia de amor de Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, pueden sentirse particularmente afectados. La magia que rodeaba a la pareja, construida a lo largo de años de apariciones públicas y gestos románticos, se desmorona, dejando un sentimiento de melancolía. Sin embargo, es vital recordar que la vida de estas celebridades no se define únicamente por sus relaciones sentimentales. Son artistas con talento dedicados a su oficio, y es en su trabajo donde probablemente encontrarán un refugio y una forma de canalizar sus emociones. El apoyo de sus colegas, directores y productores también será fundamental en este proceso. La fortaleza del equipo que los rodea puede ser un pilar importante para navegar las aguas turbulentas de la vida personal. Es posible que en los próximos meses veamos a Hande y Kerem enfocándose más en sus proyectos individuales, buscando distancia de los focos de atención mediática y dedicándose a reconstruir sus vidas personales y profesionales por separado. La naturaleza efímera de la fama y la constante necesidad de reinventarse en la industria del entretenimiento exigen una gran resiliencia. Las adversidades, aunque dolorosas, a menudo forjan caracteres más fuertes y profundizan la comprensión de uno mismo. En resumen, lo que sabemos es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin, y que las informaciones apuntan a que Hande está pasando por un momento de profunda tristeza y devastación. Es natural y es humano. Les deseamos lo mejor en este difícil trance y esperamos que encuentren la fuerza y el apoyo necesarios para superar este momento. El mundo del entretenimiento a veces nos muestra historias de amor de cuento de hadas, pero también nos recuerda que la realidad, incluso para las estrellas, está llena de altibajos, de alegrías y también de tristezas. La dualidad entre la fantasía de la pantalla y la realidad de la vida es una constante en la experiencia del entretenimiento. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar las últimas noticias y especulaciones sobre la supuesta devastación de Hande Erçel tras su ruptura con Kerem Bürsin. Como hemos visto, las emociones están a flor de piel, y es un momento delicado para ambos actores. Hemos explorado las razones detrás del interés público, la naturaleza de la relación que cautivó a tantos, y la complejidad de vivir una vida bajo los reflectores mientras se atraviesan momentos personales difíciles. Esperamos que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Hande está realmente devastada? ¿Cómo creen que deberían manejar esta etapa? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Cada comentario es una pieza más en el rompecabezas de nuestra comprensión colectiva, y sus opiniones nos ayudan a refinar nuestros análisis y a ofrecer contenido cada vez más relevante. Y si disfrutaron de este vídeo y de la información que les hemos traído, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sigan a Hande y Kerem, para que todos estemos informados y podamos compartir nuestras opiniones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se enterarán al instante cada vez que publiquemos algo nuevo. Gracias de nuevo por acompañarnos, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.